El agua del lago no solo estaba turbia, sino negra. Nora avanzó lentamente por el fondo fangoso, sondeando metódicamente cada metro con la larga varilla metálica. La linterna de su casco distinguía en la oscuridad las extrañas siluetas de los escollos y las algas. Su compañero aseguraba desde arriba, enviando señales con ligeros tirones de la cuerda. Llevaban 3 horas registrando esta sección del lago. Según la investigación, el sospechoso podría haberse deshecho de las pruebas en algún lugar de aquí. A Nora le encantaban esas operaciones de búsqueda, requerían concentración y paciencia. Mucha gente pensaba que era un trabajo espeluznante, pero ella encontraba una paz especial en él. Bajo el agua, todos los sonidos se amortiguan, los movimientos se ralentizan, como si el tiempo fluyera de otra manera. No había lugar para la emoción ni la precipitación, solo para un plan de acción claro y la atención a los detalles. De repente, el lápiz golpeó algo con fuerza. Nora se arrodilló lentamente y hundió las manos en el cieno. Sus dedos tantearon el frío metal. El hallazgo era demasiado grande para el cuchillo que buscaba. Nora rozó con cuidado la superficie del objeto. Una vieja caja fuerte, completamente oxidada pero aún resistente. Hizo una señal al piso de arriba, objeto detectado, y recibió una confirmación. El lago situado detrás de la vieja mansión, en las afueras de la ciudad, le resultaba familiar desde hacía años. Los submarinistas realizaban aquí inmersiones de entrenamiento con regularidad. Lo bastante profundo, con diferentes relieves en el fondo, era ideal para entrenarse. Era extraño que nunca se hubieran topado con una caja fuerte. Sin embargo, el fondo cambiaba constantemente con las corrientes. Nora anotó las coordenadas del hallazgo en su portapapeles. El protocolo consistía en informar de cualquier objeto sospechoso, pero algo la hizo dudar. Estaba claro que no estaba relacionado con la investigación en curso. La caja fuerte llevaba años aquí. Tal vez debería haber comprobado el hallazgo ella misma primero. Al fin y al cabo, solía sumergirse aquí en su tiempo libre para mantenerse en forma. Examinando la caja fuerte una vez más, Nora decidió no marcarla en el informe por el momento. Algo le decía que este hallazgo podría tener su propia historia. Siguió buscando pruebas en el caso principal, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la caja fuerte oxidada. A lo largo de los años había aprendido a confiar en su intuición. Cuando terminaron de inspeccionar el lugar, nunca habían encontrado el cuchillo, Nora subió a la superficie. La brillante luz del sol le clavó los ojos incluso a través de la máscara. Su compañero la ayudó a subir al bote. «¿Qué tal ha ido?», le preguntó, tendiéndole un termo con té caliente. «Despejado. Parece que tendremos que buscar en otra parte». Nora se quitó los guantes y rodeó la taza caliente con las manos. «Mañana buscaremos en la costa norte». Se tomaron su tiempo para montar el equipo. Nora miró furtivamente la mansión que se oscurecía en la colina. El enorme edificio victoriano, ruinoso pero todavía señorial, parecía vigilar el lago. Me preguntaba si sus actuales ocupantes sabrían algo de la caja fuerte hundida. Y, lo que era más importante, ¿qué se podría haber guardado en ella durante tantos años? Nora decidió volver aquí la semana siguiente. Después de todo, tenía muchos fines de semana acumulados sin utilizar. Tal vez no fuera más que otra pieza de chatarra sumergida, el tipo de cosas que encuentran los buceadores. Pero algo le decía que esta caja fuerte podría cambiar su vida. No sabía cuánta razón tendría en su corazonada. Le dolía mucho el hombro. Nora se sentó en el sofá de la sala de urgencias e intentó estirar el brazo entumecido. Su compañero Mike paseaba nervioso por el pasillo. «Te dije que teníamos que haber salido a la superficie en cuanto nos dimos cuenta de la avería del compresor. Y perdernos la única pista del caso Ramírez». Nora se encogió ante otra oleada de dolor. No, había merecido la pena.
Efectivamente, habían encontrado las pruebas, una bolsa de documentos sellada en plástico y atada a un ancla vieja. Sin embargo, los últimos metros de ascenso a la superficie no fueron fáciles para Nora. El compresor acabó fallando y tuvo que ascender urgentemente. El resultado fue un barotraumatismo en el hombro y una visita urgente al hospital. El doctor Grove estará con usted en un momento, la atendió una enfermera. Tendrá que tener paciencia. Ojalá me dieran analgésicos, refunfuñó Mike. Primero los exámenes, dijo la enfermera. Quizás sea algo grave. Nora cerró los ojos. El día había sido duro, pero productivo. Las pruebas se habían entregado al investigador, el informe estaba redactado y ahora podía descansar. Sí, por supuesto, su hombro se lo permitía. Entonces, ¿quién es el que ha estado descuidando la seguridad aquí? Su voz era baja, ronca. Nora abrió los ojos. De pie en el umbral de la puerta había un hombre alto con bata blanca, algo más de 30 años, pelo rubio, barba incipiente, creo. Cansado, pero con un vivo interés en la mirada. El doctor Grove. Mike se adelantó. Somos del servicio de buceo de rescate. Mi compañero tiene problemas después de una emergencia en la superficie. Jack. El doctor le tendió la mano. Hace tiempo que no tenemos un buzo. Normalmente nos tocan pescadores y nadadores borrachos. Se acercó a Nora y le palpó suavemente el hombro. Sus manos estaban calientes y seguras. Estalló el compresor, explicó. Tuve que subir rápidamente desde 20 metros. ¿Cuál era el riesgo? Era un trabajo, buscando pruebas en un caso de asesinato. ¿Un buzo criminal? Jack silbó. Es la primera vez que veo uno. Normalmente solo leo sobre ello en las historias de detectives. Continuó su inspección preguntando por los detalles de la inmersión. Nora respondió, notando su genuino interés y facilidad de conversación. La mayoría de los médicos tratan a los pacientes como un conjunto de síntomas, pero este era diferente. Barotrauma, concluyó finalmente. No es crítico, pero tendrá que tener cuidado durante un par de semanas. Le haremos un bloqueo, trabajaremos en su hombro y estará contento. ¿2 semanas? Nora frunció el ceño. ¿No se puede acelerar el proceso? Sí, asintió Jack. Si quieres tener complicaciones y quedarte sin trabajo durante 2 meses. Sacó algunos medicamentos del armario y contó una anécdota divertida sobre un paciente que había intentado autorrepararse una luxación a partir de un vídeo de internet. Nora se sorprendió a sí misma sonriendo a pesar del dolor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este hospital? Preguntó mientras el médico le ponía una inyección. 3 años. Vine directamente aquí después de la residencia. Me gustan las ciudades pequeñas, tienen su propio ambiente, los pacientes no son anónimos. Mike dejó por fin de dar vueltas por el despacho y se sentó en una silla. Le he visto por aquí, doctor. ¿No vive cerca del lago, en esa vieja mansión? Allí vive mi madre, asintió Jack. Alquilo un piso en el centro. No me gustan las casas viejas, siempre crujen y tienen goteras. La inyección hizo efecto rápidamente y el dolor empezó a remitir. Jack ayudó a Nora a hacer algunos ejercicios en el hombro, explicándole la técnica para trabajar la articulación. Su tacto era suave pero seguro. Vuelva dentro de una semana, le dijo, escribiéndole una receta. Y nada de bucear, por mucho que quieras. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, asintió Nora. Gracias, doctor Grove. Jack, corrigió sonriendo. Solo Jack para los detectives del buceo. De vuelta en el coche, Mike soltó una risita significativa. El doctor es un tipo guapo y soltero, a juzgar por la falta de anillo. No empieces. Nora puso los ojos en blanco. Será mejor que pienses cómo vas a trabajar sola mientras yo esté de baja. Pero por la noche, ordenando los papeles de las recetas, se sorprendió a sí misma pensando que la revisión de dentro de una semana no le parecía una perspectiva desagradable en absoluto. Pasaron 3 semanas.
El hombro casi no le dolía y Nora volvió al trabajo, aunque por el momento solo en inmersiones de entrenamiento. Después del entrenamiento, pasó por el hospital para una última revisión. El pasillo de traumatología estaba inusualmente abarrotado. Al parecer, habían traído a alguien con una herida grave. Las enfermeras se apresuraban a pasar con sueros e instrumental. Nora se sentó en una banqueta y observó las viejas fotografías del hospital que colgaban de las paredes. Una de ellas mostraba a un grupo de médicos posando ante el telón de fondo de un edificio recién construido. A juzgar por las fechas, la foto había sido tomada en 1960. «Ese es mi abuelo», dijo una voz desconocida cerca de mí. «Albert Grove, él fundó esta sucursal». Nora se dio la vuelta. Una mujer mayor, de postura impecable y mirada atenta, estaba a su lado. Llevaba el pelo canoso peinado con severidad y un camafeo antiguo brillaba en su cuello. Entonces era un hospital pequeño, continuó mirando la fotografía. Albert trasladó aquí a su familia desde Boston. Mucha gente pensó que estaba loco por dejar un hospital prestigioso por el campo, pero él quería crear algo propio. «Hola, mamá», apareció Jack en el pasillo. «Veo que ya conoces a mi paciente». «Todavía no», entrecerró los ojos la mujer. «Soy Rosemary Grove». «Nora Hall», le tendió la mano. «Estoy aquí para una última revisión». «Ah, ese jersey de cuello alto». Rosemary apenas le tocó la palma. Jack me había hablado de ella. Una profesión inusual para una mujer. Había algo sutilmente desagradable en su voz. Nora sintió que sus hombros se tensaban. «Mamá fue jefa de enfermeras anestesistas aquí durante más de 30 años», dijo Jack con orgullo. La mitad del personal había aprendido de ella. «Sí, eran otros tiempos», corrigió el cameo Rosemary. «La medicina era una vocación, una tradición. Todos en nuestra familia eran médicos», lo dijo como si estuviera poniendo a Nora en su lugar. Jack no pareció notar la tensión. «¿Vas a venir hoy?», le preguntó a su madre. «Cocinaré tu filete favorito». «Esta noche no, querida. Tengo invitados de la Sociedad Histórica para hablar de la restauración de la mansión. Por cierto», se volvió hacia Nora, «seguro que has visto nuestra casa. Está junto al lago donde bucear». Dijo la última palabra como si fuera algo indecente. Nora sonrió con recato. «Sí, es un edificio precioso. Victoriano, 1873», dijo Rosemary con calidez en la voz. «Mi bisabuelo lo construyó para su novia. 4 generaciones de médicos han crecido entre estas paredes. La casa alberga la historia de nuestra familia». «Mamá tiene una devoción fanática por la mansión», dijo Jack riendo. «Esa es la única razón por la que pude escapar a mi apartamento. De lo contrario, no me habría dejado». «Esta casa debería pertenecer a los Grove», dijo Rosemary tensa. «Nunca la venderé, aunque ha habido muchas ofertas. Algunas personas», miró a Nora, «no comprenden el valor de la tradición». «Está bien, mamá, tenemos que ir a la inspección». Jack empujó suavemente a Nora hacia el estudio. «Nos vemos mañana». Rosemary asintió, dirigiendo a Nora otra mirada apreciativa. Había una mirada de desaprobación mal disimulada en sus ojos. De vuelta en el despacho, Jack volvió sobre sus hombros como si nada hubiera ocurrido. Su tacto era tan seguro y suave como la primera vez. «Siento lo de mamá», dijo, comprobando la movilidad de la articulación. «Ella puede ser brusca. Está muy orgullosa de la historia familiar». «No te disculpes». Nora encogió un hombro sano. «Todo el mundo tiene sus manías», pero sintió que no era solo tradición. Algo en su presencia perturbaba claramente a Rosemary. ¿Celos maternales, tal vez? ¿O prejuicios de clase? Después de todo, los Grove eran una dinastía médica hereditaria y ella no era más que una «Bamel», insinuó Rosemary con desdén. «Todo se ha curado bien», terminó Jack su examen. «Ya puedes volver al trabajo. Eso sí, no experimentes con más equipos defectuosos». «Gracias»,
Nora empezó a vestirse. Y no te preocupes por mamá. Estoy acostumbrada a diferentes reacciones ante mi profesión. ¿Sabes? Dudó Jack. Quizá deberíamos cenar esta noche. Como ya no eres mi paciente. Ella captó su mirada, cálida, esperanzada. Obviamente, a Rosemary no le habría gustado. Bueno, tanto más interesante. Vamos, sonrió Nora. El filete no, tu madre te mimó con eso. Ya en el coche recordó la expresión de Rosemary. Había algo más que esnobismo y celos maternales, algo parecido al miedo. Pero, ¿de qué podía tener miedo una respetable viuda jubilada? Nora sacudió la cabeza, apartando los pensamientos fuera de lugar. Tenía una cita con un apuesto médico, un buen momento para pensar en cosas agradables, no en su extraña madre. Por la noche, cuando se preparaba para cenar, se sorprendió a sí misma comprobando mecánicamente su teléfono en busca de mensajes relacionados con el trabajo. Hay que concentrarse en la vida personal, no en la deformación profesional. Pero la intuición le susurraba obstinadamente: aquí pasa algo, pero eso no es importante ahora. Lo importante es dónde ir a cenar si no quieres filete. A los 6 meses de relación con Jack, Nora se había acostumbrado a sus turnos nocturnos, llamadas de emergencia y horarios erráticos. Era incluso conveniente. Su propio trabajo no era predecible. A veces no se veían durante varios días seguidos, pero entonces podían pasar todo el día juntos, poniéndose al día. Esa noche iban a cenar en casa. Nora cocinaría su especialidad, la buyabesa, que a Jack le había encantado después de la primera degustación. Estaba añadiendo azafrán al caldo cuando sonó el timbre. Jack estaba en el umbral, despeinado, con la chaqueta desabrochada y el rostro repentinamente serio. ¿Pasa algo? Nora le hizo pasar al piso. Tenías que estar aquí dentro de 1 hora. En lugar de responder, él la atrajo hacia sí y la besó, larga y desesperadamente, como si fuera a tirarse al agua. Luego se separó, sin dejarla salir de su abrazo. Hoy han traído a un niño con una fractura. 12 años, se cayó de la bicicleta. No es nada grave, pero mientras le ponía la escayola, me contaba cómo había ahorrado para comprarse esta bicicleta, cómo había aprendido a montar, y sabes, de repente me di cuenta de que no quiero esperar más, no quiero aplazar lo que puedo hacer ahora. Se arrodilló y a Nora se le encogió el corazón. Una pequeña caja de terciopelo apareció en las manos de Jack. «Te quiero», dijo sencillamente. «Cásate conmigo». El anillo era antiguo, una fina banda de oro con un pequeño zafiro. Nora lo miró fijamente, sintiendo que un calor se derramaba en su interior. «Era de mi abuela», explicó Jack. «Me lo legó para mi futura esposa, pero mamá cree que es un poco pronto». «Sí», lo interrumpió Nora. «¿Sí a qué?» «Sí, me casaré contigo». Solo se acordaron de la buyabesa cuando el olor a caldo quemado llenó el piso. Tuvieron que pedir una pizza. Decidieron decírselo a Rosemary al día siguiente. Jack insistió en una cena formal en la mansión, ya que cumplimos con la tradición. Nora llevaba un austero vestido azul oscuro que hacía juego con el zafiro de su anillo. Jack eligió un traje que le hacía parecerse aún más a su abuelo en aquella vieja fotografía. La mansión los recibió con el calor de la chimenea y el olor a comida asada. Rosemary había puesto la mesa en el comedor delantero, vajilla antigua, cubertería de plata y copas de cristal. Nora no pudo evitar admirar el juego de luces en las facetas del cristal de Bohemia. «Mamá», se aclaró la garganta Jack, «hay algo que queremos decirte». Rosemary se quedó paralizada con la jarra de vino en las manos. Su mirada se desvió hacia la mano de Nora, donde brillaba un viejo anillo. «Hemos decidido casarnos», terminó Jack. Se hizo el silencio en el comedor. Rosemary dejó la jarra lentamente y Nora vio que le temblaban los dedos. «Bueno», dijo al fin, «supongo que debemos felicitarnos». Su voz era firme, pero su sonrisa era más bien una mueca. Jack no pareció darse cuenta de la tensión mientras hablaba apasionadamente de los planes de boda,
de cómo buscarían una casa. ¿Una casa?, interrumpió Rosemary. ¿Por qué necesitas una casa? Jack tiene un piso precioso. Queremos nuestro propio espacio, dijo Jack en voz baja. Algo como esta mansión. Solo hay una mansión como esta en esta ciudad, dijo Rosemary. Y se quedaría en la familia. Se sirvió más vino de lo habitual y bebió un sorbo. A mi primer marido también le gustaba hacer planes, dijo de repente. No paraba de hablar de sus propios negocios, de cómo íbamos a hacernos ricos, y luego se marchó a México con una chica. Se llevó todos nuestros ahorros. «Mamá», gruñó Jack, «¿qué tiene eso que ver?» «Solo comparto mi experiencia, cariño», saludó Rosemary con su vaso. «El matrimonio es un gran paso. Tienes que estar segura del hombre, de sus intenciones». Nora sintió que el color le inundaba las mejillas. La insinuación era más que transparente. «Mis intenciones son las más serias», dijo con calma. «Quiero a tu hijo». «Por supuesto, cariño», sonrió Rosemary con la misma sonrisa tensa. «Todo el mundo quiere a mi hijo. Es un buen médico, tiene unas perspectivas maravillosas, y esta casa será suya algún día». «Mamá», Jack puso la mano en el hombro de su madre. «Ven. Hemos venido a compartir tu alegría, no a escuchar advertencias». Rosemary pareció recobrar el sentido. Su rostro se suavizó. «Lo siento, cariño. Claro que me alegro por ti. Es que es tan repentino. Quiero decir, solo os conocéis desde hace 6 meses». «A veces eso es suficiente». Jack besó a su madre en la mejilla. «Tú misma dijiste que tu bisabuelo le propuso matrimonio a tu bisabuela al mes de conocerla». «Tiempos diferentes», murmuró Rosemary. «Personas diferentes». El resto de la velada transcurrió en un ambiente extraño. Rosemary era impecablemente cortés, pero detrás de esa cortesía había algo parecido a la desesperación. Volvía una y otra vez a las historias sobre tradiciones familiares, sobre la sucesión de generaciones, como si intentara levantar un muro invisible entre Nora y este mundo. Más tarde, mientras conducían de vuelta a casa, Jack se disculpó por su madre, atribuyendo su comportamiento a la conmoción y la preocupación por su único hijo. Nora asintió, pero tenía otras cosas en la cabeza, en cómo le temblaban las manos a Rosemary, en sus reservas e insinuaciones, en la extraña historia con su primer marido que, por alguna razón, había decidido contar hoy. Algo le decía que esto era solo el principio. Se acercaba el final de julio, la época más calurosa del año. Nora aprovechaba cada minuto libre para practicar buceo en el lago. La mansión Grove proyectaba una larga sombra sobre el agua, creando una zona fresca para descansar entre chapuzón y chapuzón. Aquella mañana, cuando se fijó por primera vez en la caja fuerte del fondo, tenía en mente una tarea totalmente distinta: encontrar pruebas en el caso Ramírez. Luego vino la lesión, conocer a Jack, nuevas investigaciones. Había pasado nadando por ese lugar varias veces durante el entrenamiento, pero había aplazado la decisión de seguir buscando. Tal vez no quería estropear las relaciones con su futura suegra. Después de todo, la caja fuerte estaba justo detrás de la mansión de los Grove. Esta vez vino sola. Mike estaba ocupado en una excursión. Era por la mañana temprano y la niebla seguía en el agua, así que no había nadie en la orilla a esas horas. Nora preparó metódicamente su equipo, comprobando cada detalle. Tras la desagradable conversación de la noche anterior con Rosemary, otra pulla sobre la fiesta inadecuada para su hijo, por fin maduró la decisión. La caja fuerte no se había ido a ninguna parte. Seguía descansando en el cieno que Nora había retirado cuidadosamente. La cerradura estaba oxidada, pero las bisagras parecían fuertes. Sacó las herramientas que había traído para la ocasión. Era incómodo trabajar bajo el agua, pero los años de práctica le habían enseñado a manejarse mejor. El primer intento fracasó. La cerradura no cedía. Nora salió a la superficie para tomar aire, pensando en su plan de acción.
Rosemary acababa de salir a la terraza con su habitual café matutino. Al ver a Nora, se volvió desafiante. Bueno, otro incentivo para seguir adelante. El segundo intento tuvo éxito. La cerradura cedió y la caja fuerte se abrió con un ruido ensordecedor. El agua entró de inmediato, pero el contenido estaba protegido por bolsas herméticas. Alguien había hecho un gran esfuerzo para conservar estos documentos. Nora extrajo con cuidado el hallazgo. 3 bolsas selladas, lo bastante compactas como para caber en su bolsa. Volvió a comprobar la caja fuerte. Algo brillaba en el fondo. Una pequeña caja de metal, también herméticamente cerrada. Ya en casa, Nora se tomó su tiempo para abrir los objetos que había encontrado y los extendió sobre la mesa de la cocina. Preparó café y encendió el cuaderno para tomar notas. Era un hábito profesional documentar todos los hallazgos inusuales, aunque no estuvieran relacionados con la investigación en curso. El primer paquete contenía documentos médicos, formularios de registro de potentes fármacos de principios del siglo XX, muchos nombres conocidos: morfina, fentanilo, midazolam. Algunos de los formularios llevaban la firma de R. Grove, enfermera anestesista jefe. La segunda bolsa era más gruesa. Letras, muchas letras. El papel estaba amarillento en algunas partes, pero el texto era claramente legible. Nora empezó a mirarlas por orden de fecha. Querida Rose, lo sé todo sobre los medicamentos desaparecidos. ¿Crees que nadie se dará cuenta? Me callé mientras se trataba de pequeñas dosis, pero ahora se me está yendo de las manos. O resolvemos esto amigablemente o... Rose, no finjas que no recibes mis cartas. He visto los periódicos. Sé lo que le pasó al paciente de la habitación 302. Ya no es solo robar medicamentos, es... Último aviso. Mañana voy a ver al médico jefe. No tienes que intentar detenerme. De todas formas, no aceptaré el dinero que me ofreces. Algunas cosas no se pueden comprar. Las cartas se cortaron en este punto. Nora abrió el tercer paquete. Recortes de periódicos antiguos. Misteriosa desaparición. Búsqueda abandonada. Sospechosa fuga a México. Una historia familiar, pero ahora se leía de forma muy diferente. La caja de metal contenía el anillo de bodas de un hombre, grabado en el interior: para siempre tuyo, G. Nora se reclinó en la silla y sintió que se le enfriaba la espalda. En el teléfono del escritorio sonó un mensaje de Jack. ¿Me recoges esta noche? Mamá ha hecho su tarta estrella, quiere aplacarte. Nora se quedó mirando la pantalla, sin saber qué responder. ¿Cómo responder a la preocupación de alguien a quien quieres cuando acababas de enterarte de que su madre podría estar? No, necesitaba comprobarlo a fondo. Reunir información, encontrar corroboración. No puede sacar conclusiones precipitadas. Volvió a doblar con cuidado los documentos en los paquetes y los guardó en la caja fuerte de su despacho. Luego abrió un nuevo archivo en su portátil y empezó a trazar un plan de acción. Los años de trabajo le habían enseñado a no confiar únicamente en lo obvio. Volvió a sonar el teléfono. No has contestado. ¿Va todo bien? Lo siento, estaba pensando. Claro, ven, pero nada de tarta. Tengo otros planes para cenar esta noche. Otros planes, de hecho. Necesito visitar a algunos viejos amigos en el archivo de la policía y tal vez hablar con algunos de los antiguos colegas de Rosemary. Los que trabajaron en el hospital hace 20 años deberían recordar algo, y el pastel puede esperar. Los archivos del departamento de policía olían a polvo y papel viejo. Nora estaba aquí a menudo por trabajo. Muchos casos de accidentes acuáticos requerían investigar casos pasados. Hoy también había rellenado una solicitud estándar, indicando que buscaba información sobre desapariciones en la zona del lago en los últimos 30 años. Marta, archivera con 20 años de experiencia, sonrió afablemente. ¿Nuevo caso? Solo estoy recopilando estadísticas de la zona. El jefe me pide que actualice la base de datos sobre zonas difíciles. La espera duró cerca de 1 hora.
Nora hojeó viejas carpetas de periódicos, tomando notas por el camino. Finalmente Marta sacó unas carpetas. Aquí, todo lo que he encontrado. La mayoría bañistas borrachos, un par de suicidas. Ah, y un caso extraño, Harry Mitchell. ¿Lo recuerdas? Nora sacudió la cabeza, intentando mantener una expresión neutra en el rostro. Antes de tu época existía. Hombre de negocios local, se cree que escapó a México. Nunca encontraron el cuerpo, aunque peinaron todo el lugar. Yo acababa de empezar a trabajar y recuerdo el alboroto. Nora se sumergió en el estudio de los documentos. Una declaración de Rosemary Mitchell, de Soltera Grove, sobre la desaparición de su marido. Testimonios de vecinos. Nadie había visto nada. Notas de interrogatorio. Nada más que insinuaciones. Resultados de la búsqueda. Nada. Después de 3 meses, el caso fue cerrado. Abandono voluntario. Ningún elemento criminal. Algo en la redacción de los informes policiales parecía erróneo. Una investigación demasiado superficial, demasiado rápida en sacar conclusiones. Nora anotó los nombres de todos los implicados en el caso. El detective Frank Holbrook, jubilado hacía 15 años. CSI Sarah Pierce, trasladada a otro estado. Patrullero Jim Connors. Murió en acto de servicio un año después de que se cerrara el caso. También había fotos en el expediente. Harry Mitchell, un hombre alto con una barbilla fuerte y ojos inteligentes. Rosemary, joven, hermosa, con una postura perfecta y todavía el mismo camafeo alrededor de su cuello. La casa que compartían era la misma mansión del lago, solo que entonces parecía más habitada. Un detalle me llamó la atención. El informe del registro mencionaba una caja fuerte en el despacho de Mitchell, vacía, abierta. Rosemary dijo que su marido guardaba papeles de negocios allí y aparentemente se los llevó. Los forenses confirmaron que no había signos de entrada forzada. Nora fotografió discretamente algunas páginas, las que describían la situación financiera de la familia en el momento de la desaparición. Algo en las cifras no cuadraba. Mitchell supuestamente había retirado una gran suma de las cuentas antes de desaparecer, pero los extractos bancarios no lo reflejaban. ¿Encontraste algo útil? Martha miró por encima del hombro. Oh, solo las estadísticas habituales. Gracias por tu ayuda. La siguiente parada fue el hospital. La recepcionista era Sue, una vieja conocida de casos anteriores. Ayudaba cuando había que sacar historiales médicos de víctimas de ahogamiento. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sue se apartó del ordenador. Ha sido mucho trabajo. Escucha, necesito mirar algunos registros antiguos de medicación. Hay un caso de recetas falsificadas. Estamos buscando patrones. Eso está en el sótano. Ahí es donde se guardan todos los documentos antiguos. Pero en realidad necesitas el permiso del médico jefe. Vamos, ¿cuándo te he fallado? Solo necesito ver las estadísticas. Sue vaciló. Nora sacó una caja de los bombones favoritos de su amiga. Solo tengo 1 hora. De verdad, no hay problema. El sótano olía a humedad. Nora encontró rápidamente el período que buscaba. Principios del 2000. Libros de registro, informes sobre consumo de drogas, amortizaciones. Fotografió metódicamente las páginas donde aparecía la firma de Rosemary. Las discrepancias eran pequeñas, unas ampollas aquí, un par de paquetes allá. Individualmente, nada sospechoso, pero juntándolo todo. Al salir del hospital, Nora condujo hasta el lago. Se sentó en la orilla, mirando el agua oscura. En algún lugar, en el fondo, yacía desde hacía más de 20 años una caja fuerte con pruebas. ¿Por qué Rosemary no se había deshecho de ellas? ¿Lo había olvidado? ¿No podía? ¿O las guardaba como recordatorio? El teléfono vibró. Un mensaje de Jack. Se ha cancelado la cena con mamá. Me han operado de urgencia. Lo siento, amor. Nora se sintió aliviada. Ahora le resultaría difícil sentarse a la misma mesa con Rosemary, mantener una conversación trivial.
Había demasiadas preguntas dando vueltas en su cabeza, demasiadas incoherencias que explicar. Agosto había sido caluroso, hacía un calor sofocante en la mansión de los Grove, a pesar del aire acondicionado. Nora estaba sentada en el salón, mirando las invitaciones de muestra que Rosemary había colocado sobre la mesa antigua. Encargué las mismas para mi boda. Rosemary señaló la cartulina de grueso color crema con relieve dorado. Tradición familiar, ya sabes. En realidad, Jack y yo estábamos pensando en algo más moderno. Nora mostró las opciones que habían elegido el día anterior. ¿Moderno? Rosemary frunció los labios. Cariño, nuestra familia tiene un cierto estilo. Además, ya he encargado estos. Jack estaba de servicio, y no había nadie para suavizar otro conflicto. Nora tomó un sorbo de su té frío, tratando de controlar su irritación. Rosemary, lo acordamos. Jack y yo tomamos las decisiones importantes. Por supuesto, por supuesto. Su suegra hojeó distraídamente los papeles. Pero alguien tiene que asegurarse de que todo esté a punto. Ya he reservado la iglesia, he hecho los arreglos con la floristería. ¿Qué? Pero queríamos una ceremonia al aire libre junto al lago. ¿Al aire libre? Rosemary se rió. Cariño, eso no es serio. Además, todos los Grove se casaron en la iglesia de Santa María. Nora se levantó, sintiendo que empezaba a dolerle la cabeza. Al pasar junto a la chimenea, golpeó accidentalmente con el codo una vieja fotografía. Se cayó y el cristal se rompió. «Oh, perdón. No pasa nada», murmuró Rosemary recogiendo el marco. De debajo del cristal agrietado cayó una hoja doblada. Nora la levantó maquinalmente. Un viejo impreso de receta, de tinta descolorida, el nombre del paciente, el nombre del medicamento. Vislumbró la fecha, justo una semana antes de que Mitchell desapareciera. Rosemary le arrebató el papel de las manos. «Solo una vieja receta. No querrás ensuciar mi casa». Nora no pudo olvidar el incidente en toda la noche. ¿Por qué guardar una receta de 20 años detrás de una fotografía? ¿Y por qué Rosemary había reaccionado tan violentamente? La siguiente reunión tuvo lugar en un restaurante, la elección del menú de la boda. Esta vez Jack estaba presente, pero eso no facilitó las cosas. ¿Mariscos? Rosemary estudió el menú que habían preparado. No, eso no es adecuado. Tendremos invitados de la comunidad médica, necesitamos algo más tradicional. Mamá, pero a Nora le encanta el marisco, a mí también. Cariño, una boda no se trata de lo que te gusta. Se trata de tradición, de estatus. Ya he hablado con el chef y me ha sugerido un gran menú clásico. Nora vio a Jack rendirse, por enésima vez. Quería a su madre, no quería disgustarla. El papel de pacificador le resultaba cada vez más difícil. Por la tarde pasearon junto al lago. Jack intentó bromear, pero Nora notaba su tensión. «Sabes, tal vez deberíamos posponer la boda», sugirió de repente. «¿Dar tiempo a que todos se calmen? ¿Has cambiado de opinión?» Había un destello de preocupación en su voz. «No, no has cambiado. Es que tu madre insiste tanto en controlarlo todo. A veces siento que es su boda, no la nuestra. Ella solo quiere lo mejor. ¿No te das cuenta del esfuerzo que ha puesto en mantener las tradiciones familiares desde que desapareció tu padrastro?» Nora se estremeció. Jack rara vez mencionaba al primer marido de su madre. ¿Lo pasó muy mal? No lo sé. Se encogió de hombros. Yo estaba en la facultad de medicina entonces. Rara vez estaba en casa, y mamá nunca habla de ello. Llegaron al muelle. El sol poniente coloreaba el agua de púrpura. En algún lugar, en el fondo, estaban las pruebas de que la desaparición de Mitchell no había sido voluntaria. Pero ¿cómo contárselo a Jack? ¿Y valía la pena contárselo? ¿Deberíamos huir?, bromeó. ¿Escaparnos a Las Vegas para casarnos? Mamá nos mataría, rió Jack, abrazándola. En la iglesia de Santa María,
Las vidrieras proyectaban reflejos multicolores sobre el vestido blanco de Nora. Se colocó frente al espejo de la pequeña habitación nupcial mientras su amiga Sara le ajustaba el velo. Faltaba media hora para la ceremonia. «Estarás bien», la tranquilizó Sara apretándole el hombro. «Estás increíble». Nora asintió, mirando su reflejo. El vestido era exactamente como ella quería, sencillo y elegante. La única concesión a la tradición era el camafeo antiguo que Rosemary había insistido en que se pusiera por algo antiguo, uno igual al suyo. Llamaron a la puerta. Era Rosemary, inmaculada con un traje gris ceniza. «Sara, ¿nos dejas un momento?». Su amiga miró interrogante a Nora. Esta asintió con la cabeza. Esta conversación tenía que producirse tarde o temprano. «Es un vestido precioso». Rosemary examinó meticulosamente el conjunto. «Aunque yo habría elegido algo un poco más tradicional. Pero tú siempre haces las cosas a tu manera, ¿no?». «Rosemary, no lo hagamos esta noche», dijo Nora en voz baja. «Claro, está bien». Su suegra ajustó el camafeo alrededor del cuello de su nuera. «Solo quería asegurarme de que lo entendías. El matrimonio es algo serio, especialmente en nuestra familia. Guardamos tradiciones, guardamos secretos». Sus miradas se encontraron en el espejo. Por un momento, Nora creyó ver miedo en los ojos de su suegra. «Amo a tu hijo», dijo con firmeza. «Amor», sonrió Rosemary. «Sabes, mi primer marido también hablaba de amor. Y luego... Pero no importa, cuida de Jack. Y recuerda, algunos secretos es mejor no descubrirlos». Se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una vaga amenaza. La ceremonia pasó como un borrón. Jack estaba guapo con su traje austero. Su sonrisa iluminaba toda la iglesia. Nora casi no oyó las palabras del sacerdote. Miró a su marido y pensó en lo mucho que lo amaba, y cuánto temía lo que pudiera destruir su felicidad. La recepción se organizó en un antiguo club de campo, elegido por Rosemary, por supuesto. Mesas redondas, manteles almidonados, copas de cristal, todo decoro, todo protocolo. Nora bailó con el padre de Jack. Su propio padre no había vivido para ver el día. Luego con los colegas de su marido, sus amigos de la Facultad de Medicina. Mike, su pareja, ignoró desafiantemente el código de vestimenta con su chaqueta de cuero favorita, lo que atrajo las miradas de desaprobación de Rosemary. Hora del brindis. Jack habló de amor a primera vista, del feliz accidente que los unió. Los amigos se desearon felicidad, compartieron anécdotas divertidas. Finalmente, Rosemary se levantó. «Queridos invitados», su voz sonaba melodiosa. «Hoy nuestra familia ha dado la bienvenida a un nuevo miembro, Nora. Una elección inusual para mi hijo, pero, como dice el refrán, no se puede mandar al corazón». Una risita recorrió el salón. Rosemary dio un sorbo a su champán. «Sabes, cuando me casé por primera vez, mi padre me dijo, no temas a los que amenazan en voz alta, sino a los que vigilan en silencio». Entonces no entendí sus palabras. Pero ahora sí. Miró directamente a Nora. «Por los recién casados, que su matrimonio sea fuerte y que nunca sepan lo que significa ser traicionado por los seres queridos». Jack frunció el ceño, pareciendo darse cuenta por primera vez de lo extraño del comportamiento de su madre. Los invitados levantaron torpemente sus copas, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La velada terminaba lentamente. Nora y Jack se despedían de los invitados, aceptando las felicitaciones. Rosemary se quedó a un lado, acariciando el camafeo que llevaba al cuello, igual que el que llevaba Nora. Ya en el coche, mientras se dirigían al aeropuerto, una luna de miel en Europa era lo único que Nora había arrancado a su suegra, Jack preguntó, «¿Qué era eso? Esa tostada». «Creo que tu madre estaba estresada». Nora le apretó la mano. «El único hijo que se casa, después de todo». «Supongo», se quedó callado. «Sabes,
A veces pienso que ella nunca se recuperó realmente de la desaparición de Harry. Tiene miedo de volver a perder a alguien. No lo harás, le besó Nora. No voy a desaparecer en ninguna parte. Fuera de la ventana destellaba la silueta de la mansión junto al lago. En algún lugar, en el fondo, estaba la prueba de que Harry Mitchell no desaparecía por sí solo. Pero hoy no era el día para pensar en eso. Hoy era el día de su amor, su comienzo. Su luna de miel en Europa había pasado volando como un sueño. Las antiguas calles de Praga, los canales de Venecia, los acogedores cafés de París. La vuelta a la realidad no fue la más agradable. Rosemary les recibió en el aeropuerto con la noticia. Había buscado una casa preciosa para los recién casados a solo 2 manzanas de la mansión. «Mamá, dijimos que de momento nos quedaríamos en mi piso», intentó objetar Jack. «Cariño, eso no es serio. Necesitas una casa de verdad con jardín. Ya he concertado una visita». La casa resultó ser preciosa, estilo victoriano, 3 dormitorios, jardines bien cuidados. Pero Nora percibió una trampa. Todas las ventanas daban a la mansión de los Grove, como si la casa hubiera sido construida para vigilar, o para ser vigilada. Se habían alojado en el piso de Jack, lo que había provocado la primera oleada de disgusto de su suegra. Siguieron otras. Rosemary aparecía sin avisar y siempre encontraba algo de lo que quejarse. Las toallas mal colgadas, las especias equivocadas en la cocina, los muebles demasiado modernos. «Cariño, ¿cómo puedes cocinar en una cocina tan pequeña?». Miró alrededor de la habitación con un desprecio mal disimulado. «¿En nuestra casa? En tu casa son tus reglas, Rosemary, y aquí es la nuestra». Jack intentó suavizar los conflictos, pero cada vez le resultaba más difícil. Se debatía entre el deber hospitalario, las exigencias de su madre y su deseo de pasar tiempo con su esposa. A veces, Nora lo encontraba dormido en la habitación de residentes, sin fuerzas para conducir hasta su casa. Una mañana se despertó con el sonido de una llave en la cerradura. Rosemary había decidido sorprenderle con un desayuno recién horneado. El hecho de que Jack estuviera de guardia nocturna y Nora pudiera quedarse a dormir no la inquietó. «Te dije que había que cambiar estas cortinas». Su suegra abrió las cortinas. «Mira cómo se han descolorido con el sol. En mi casa». «Rosemary». Nora se sentó en la cama. «Son las 7 de la mañana. Estuve trabajando hasta tarde y quise dormir hasta tarde». «¿Trabajaste?». Rosemary resopló. «Ah, sí, en tus zambullidas. La gente del pueblo ya está empezando a hablar. La esposa del Dr. Grove buceando por hombres ahogados es tan inapropiado». El teléfono sonó. «Mike, llamada urgente. Habían encontrado un cuerpo en el canal de la vieja fábrica». «Me tengo que ir». Nora empezó a empacar. «Pero he traído croissants, frescos, de esa panadería francesa. Déjalos en la mesa». Esa noche se lo contó todo a Jack. Él se frotó los ojos con cansancio. «Hablaré con ella. Solo intenta ayudar». «¿Ayudar? Jack, ella está tratando de controlar nuestras vidas. Entra sin llamar, critica todo. Se siente sola». Abrazó a su mujer. Después de ese incidente con su primer marido, nunca habla de ello, pero a veces la oigo revisar viejas fotografías por la noche. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de pequeñas disputas. Rosemary insistió en cenas familiares semanales. Envió una criada para ayudar con la limpieza. Los inscribió en el club de campo, al que pertenecía toda la élite local. «Tienes que aprender a jugar al golf», le dijo a su nuera en tono impertinente. «Todas las mujeres de los médicos juegan». «No tengo tiempo para el golf». «Pero no vas a seguir trabajando, ¿verdad? Ahora que estás casada». «Lo estoy». Jack se quedaba en el hospital cada vez más a menudo. Nora lo comprendía. Le resultaba más fácil esconderse en su trabajo que enfrentarse al conflicto entre su mujer y su madre. Un día lo sorprendió mirando viejas fotografías en la mansión. En ellas,
Rosemary joven y hermosa, junto a un hombre de fuerte mentón. El primer marido, del que la familia no hablaba. «Qué extraño», dijo entonces Jack. «Han pasado tantos años y ella aún conserva sus fotos. Aunque a papá siempre le pareció bien». Nora permaneció en silencio. Ella ya lo sabía. Algunos secretos era mejor no tocarlos. Al menos no todavía. Rosemary continuaba con sus visitas. Jack se escondía en su trabajo y su vida familiar se tambaleaba al borde del conflicto abierto. La calma antes de la tormenta es como llaman a esos momentos, y la tormenta se acercaba. La cafetería del hospital olía a café y bollería. Nora esperaba a Jack. Habían acordado cenar juntos entre las operaciones. En una mesa vecina, dos ancianas enfermeras comentaban las últimas noticias del hospital. «¿Recuerdas, Martha, que antes no había tanto lío de papeleo? Con Rosemary todo funcionaba como un reloj». Nora escuchó involuntariamente. Una de las enfermeras, una mujer de unos 70 años con el pelo canoso y bien peinado, suspiró. «Seguro que no se acuerda. 25 años trabajé con ella. No se le podía ocultar nada a la enfermera jefe». «¿Martha? ¿Martha Donovan?» Nora se volvió hacia su mesa. «Lo siento, lo he oído por casualidad. ¿Trabajó con Rosemary Grove?» La mujer la miró atentamente. «¿Y usted debe de ser la nueva nuera?» Jack estaba enseñando fotos. «Siéntese si quiere». La segunda enfermera, disculpándose, se retiró del servicio. Martha le indicó a Nora una taza de café. «¿Así que te casaste con el Grove más joven? Es un buen chico, le recuerdo así», señaló. Siempre en la habitación de los residentes con sus libros mientras su madre trabajaba. «¿Cuánto tiempo lleva jubilado?» 5 años ya. A veces vengo a ver a las chicas, por los viejos tiempos. Tantos años aquí. ¿Las cosas deben haber cambiado mucho desde entonces?» «La verdad es que no». Martha sacudió la cabeza. «Ahora todo está informatizado, y antes estaba todo escrito a mano. Recuerdo que Rosemary siempre revisaba ella misma los diarios, especialmente los registros de medicación. Tenía un orden absoluto». Nora eligió cuidadosamente sus palabras. «He oído que era muy responsable». «Es cierto». Martha sorbió su café mientras se enfriaba. Sin embargo, había algunas rarezas, sobre todo el último año, antes de que se fuera su primer marido. Recuerdo que el director de la farmacia se quejaba de incoherencias en el papeleo. Faltaban algunos medicamentos, un vial o dos. Rosemary siempre encontraba una explicación, por supuesto. Se archivaba mal una anotación, se prescribía de más a un paciente. Se quedó callada un momento, como si recordara algo. Y entonces Harry desapareció. Hubo un escándalo. La policía, las investigaciones. Rosemary resistió bien, debo decir. Pero su carácter cambió después de aquello. Más dura, supongo, pero siempre hizo su trabajo perfectamente. ¿Qué pasó con el gerente de la farmacia? ¿El pobre Fred? Martha bajó la voz. Le dio un infarto, justo en el trabajo. Dicen que estaba muy nervioso en ese momento. Después de su muerte, el nuevo superintendente revisó todo el papeleo, pero no pudo encontrar nada. Todo encajaba a la perfección. Sonaron pasos en el pasillo. Jack había terminado la operación antes de tiempo. Martha se apresuró a salir. «Oh, he estado hablando contigo. Cuida de Jack, es un buen chico. Y Rosemary, cuida de su familia a su manera. Cada uno tiene su manera de proteger a sus seres queridos». Recogió sus cosas y se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. ¿Sabes qué es lo raro? Después del accidente de Harry, tuvimos la tasa más baja de complicaciones en el departamento de anestesia. Rosemary controlaba personalmente cada dosis. Tenía miedo de cometer errores, supongo. O peor, Jack apareció en la puerta del comedor y Martha se apresuró a marcharse con un gesto amistoso de la cabeza. «¿Ya estás aquí?», besó a su mujer. «¿Con quién hablabas?».
Oh, nada, me encontré con una antigua colega de tu madre. Me estaba contando lo enfermera responsable que era Rosemary. Ah, la tía Martha, sonrió Jack. Ella solía darme caramelos de niño cuando estaba atrapado en el hospital. Mamá siempre decía que hablaba demasiado. Nora le observó mientras recalentaba la cena enfriada en el microondas. Me preguntaba si sabía que el año que desapareció su madre, en la farmacia del hospital desaparecieron potentes medicamentos, y que el director de la farmacia murió de un infarto justo después de que él empezara a hacer preguntas incómodas. ¿Qué tienes en mente? Jack se sentó junto a la bandeja. En nada, sonrió. Cuéntame más sobre la operación. Era un otoño lluvioso. Cielos grises, hojas mojadas, reflejos apagados de las farolas en los charcos. La mansión Grove parecía especialmente sombría con aquel tiempo. Nora subió las escaleras de mala gana. Otra cena familiar obligatoria. En la cocina, Rosemary estaba trabajando en algún plato francés. Jack se había retrasado en el hospital. Una fractura compuesta, cirugía urgente. Nora se ofreció a ayudar, pero su suegra se negó. Gracias, querida. Puedo arreglármelas. No estás acostumbrada a estas cosas delicadas. Había una nota nueva en su voz, no solo el disgusto habitual, sino algo parecido al desprecio. Rosemary había estado haciendo tales comentarios cada vez más a menudo en las últimas semanas, especialmente en presencia de Jack. Estaban sentados en el salón esperando a que llegara. Rosemary hojeaba una revista de moda. ¿Sabes, Elizabeth? ¿Recuerdas? La hija del médico jefe. También se casó hace poco, con un cardiólogo de una clínica privada. Son una pareja encantadora. Ya tienen su propia casa en un barrio de lujo. Nora guardó silencio. Su suegra continuó. ¿Y tú sigues trabajando? ¿Has pensado en hacer algo más adecuado para la mujer de un médico? Mi trabajo me va perfectamente. Claro que sí, corrigió Rosemary el cameo inalterado. Es solo que la gente está empezando a decir, ya sabes, a algunos les parece raro que sigas buceando en busca de cadáveres a pesar de estar casada con un cirujano de éxito. La puerta principal se cerró de golpe. Jack había llegado. Parecía cansado pero contento. La operación ha ido genial. ¿Cómo estás? Maravillosamente, querida. Rosemary se levantó para recibirlo. Estábamos hablando con Nora sobre su carrera. Durante la cena, la conversación continuó. Rosemary recordó algunas historias del pasado, cómo chicas decentes de buenas familias se casaban con médicos y se convertían en esposas modelo. Y tu padre, recuerda, siempre decía que era importante que una esposa compartiera los valores de la familia. Miró significativamente a Nora. Que entienda la responsabilidad que conlleva ser médico. Jack asintió distraídamente, más preocupado por su comida. Pero Nora podía ver cómo las palabras se iban asentando en su mente, gota a gota, indicio a indicio. La semana siguiente, Rosemary invitó a cenar a la familia del médico jefe. Durante toda la velada admiró a su nuera Elizabeth, que organizaba actos benéficos y formaba parte del patronato del hospital. «Es así que es la mujer de un médico», le dijo a Jack más tarde. «Apoya a su marido, comparte sus intereses, no corriendo por ahí con todo tipo de accidentes». Jack empezó a quedarse en el hospital cada vez más a menudo. A veces Nora lo sorprendía en la sala de residentes. Estaba sentado con su madre, hablando tranquilamente de algo. Cuando ella aparecía, la conversación se cortaba. Una noche llegó a casa inusualmente pensativo. «Sabes, mamá me ha contado hoy una historia interesante sobre una mujer que se casó con un médico y luego resultó que solo estaba interesada en su herencia». «Jack, no creerás». «No, no, claro que no», la abrazó. «Es solo que mamá está preocupada. Dice que sabemos muy poco sobre tu familia, sobre tu pasado». Nora sintió que todo se enfriaba en su interior. Realmente, ¿qué sabía él de ella?
sobre su hábito de recabar información, sobre su capacidad para guardar secretos, sobre los hallazgos en el fondo del lago. Rosemary empezó a invitar más a menudo a los colegas de Jack, jóvenes médicos con sus esposas. Las conversaciones giraban invariablemente en torno a la medicina, la caridad, los valores familiares. Nora se sentía como una extraña en este círculo. Cariño, tal vez deberías pasar más tiempo con nosotros en el hospital. Rosemary sugirió un día. Conocerás a la gente adecuada, te involucrarás en nuestra comunidad. Tengo mi propio trabajo que hacer. Sí, claro, suspiró su suegra. Sabes, Jack, Sarah Pierce se divorció hace poco. ¿Te acuerdas de ella? Una chica tan agradable de la Facultad de Medicina. Gota a gota, palabra a palabra. Nora vio crecer un muro invisible de incertidumbre y duda entre ella y su marido. Rosemary era paciente, sabía que el tiempo trabajaba a su favor, o tal vez solo tenía miedo. Temía que su cuñada descubriera demasiado, que indagara demasiado. Al fin y al cabo, el trabajo de Nora era encontrar lo que se ocultaba en el fondo. Aquella noche, la mansión estaba inusualmente llena de invitados. Rosemary invitó a los amigos más íntimos de la familia, los colegas de Jack, sus esposas, varios representantes de la junta del hospital. La ocasión formal era el nombramiento de Jack como jefe del departamento. Los invitados se sentaron a una larga mesa en el comedor delantero. Manteles blancos, vajilla antigua, cubertería de plata. Rosemary nunca perdía la oportunidad de demostrar su impecable gusto. Nora sentía las miradas escrutadoras. Las esposas de los médicos miraban su atuendo y cuchicheaban sobre algo. «Querida, al menos podrías ponerte algo un poco más tradicional», murmuró Rosemary al pasar. Estaba claro que el vestido azul oscuro de Nora no encajaba con su idea del código de vestimenta. Jack estaba inusualmente callado. En las últimas semanas se había mostrado cada vez más retraído, evitando la conversación. Ahora estaba sentado junto a su madre, jugueteando distraídamente con su vaso. Rosemary se levantó para brindar. Habló de las tradiciones de la familia, de la continuidad de las generaciones, de la importancia de preservar la reputación. Por nuestro Jack, levantó su copa, y porque nada le impida alcanzar la altura que se merece. Su mirada se detuvo en Nora. Había un desafío en ella. Mi difunta suegra siempre decía que la familia de un médico debe ser impecable, sin escándalos, sin actividades inapropiadas. Un susurro recorrió la mesa. Nora sintió que el color le inundaba la cara. «¡Mamá!». Jack intentó detenerla, pero Rosemary ya no podía contenerse. «¿Cuál es el problema? Solo estoy hablando de lo que todo el mundo sabe, de lo importante que es mantener un cierto nivel. No todo el mundo se da cuenta, claro, especialmente los que están acostumbrados a indagar en asuntos sucios». «Rosemary», dijo Nora en voz baja, «¿quizás no aquí? ¿Dónde? ¿Crees que no te veo escarbar en el pasado? ¿Cómo preguntas por ahí sobre viejas historias? ¿Crees que no sé por qué te casaste de verdad con mi hijo?» De repente se levantó, asomándose por encima de la mesa. «Nunca formarás parte de esta familia. Solo eres un cazador de herencias, fuera de mi casa». «Mamá, basta». Jack por fin se despertó, pero su voz sonaba insegura. Nora se levantó lentamente. Los invitados se quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse. «Realmente he aprendido mucho sobre el pasado, Rosemary», dijo muy tranquila. «Más de lo que crees». «¡Fuera!». Rosemary la agarró por el hombro, empujándola hacia la salida. «No eres nadie aquí. ¿Me oyes? Nadie». «Jack». Nora se volvió hacia su marido. «¿Vas a dejar que lo haga?». Él la miró confundido, cambiando la mirada de su esposa a su madre. «Hablemos de esto más tarde. Mamá solo está enfadada». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Nora dio media vuelta y se encaminó hacia la salida.
A su espalda volaban las palabras airadas de Rosemary, los murmullos de los invitados, pero lo más ruidoso de todo era el silencio de su marido, que nunca había encontrado la fuerza para defenderla. En la puerta se dio la vuelta. «Sabes, Rosemary, tienes razón. Estoy muy acostumbrada a tratar con personas ahogadas, y sé que a veces resurgen, incluso después de 20 años». Rosemary se puso pálida. Nora salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Caminó por la calle oscura, sintiéndose extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada. En una hora, su abogado pondría el expediente delante de Rosemary y esta pesadilla terminaría por fin. El teléfono de su bolso vibró. Jack. Nora colgó la llamada. No era el momento de dar explicaciones, que averiguara primero la verdad sobre su madre. Después del escándalo de la cena, Nora no fue a casa. Se dirigió al despacho del abogado Michael Stevenson, un hombre mayor especializado en casos penales complejos. Se habían reunido más de una vez en las últimas semanas, discutiendo las pruebas que habían reunido, construyendo una cadena de acontecimientos. Stevenson la esperaba en su despacho. Sobre la mesa había una voluminosa carpeta con documentos, fruto de su trabajo conjunto. Contenía de todo: fotografías de los papeles encontrados en la caja fuerte, declaraciones de antiguos empleados del hospital, extractos bancarios, viejos recortes de periódico. ¿Finalmente se quebró?, preguntó el abogado, mirando el vestido arrugado de Nora. Sí, montó una escena delante de los invitados. Tal como usted sospechaba, no pudo soportar la presión. Stevenson asintió, sirviendo café. La gente así siempre se quiebra de la misma manera. 20 años llevando una máscara de impecabilidad y luego una palabra descuidada y la fachada se resquebraja por las costuras. Volvieron a revisar los documentos. Viejas recetas firmadas por Rosemary, los mismos medicamentos que en grandes dosis podían causar la muerte como un infarto. El certificado de defunción del director de la farmacia, causa oficial, infarto. El testimonio de la enfermera Marta sobre el extraño comportamiento de Rosemary antes de la desaparición de su marido. Esto es interesante. Stevenson sacó los registros bancarios. Verás. Una semana antes de que Harry Mitchell desapareciera, retiró una gran suma de dinero, pero no para una escapada a México. Ingresó el dinero en la cuenta de un investigador privado. ¿Sospechaba algo? Más que eso, tenía pruebas. En las cartas que encontraste, alude a algún tipo de maquinación de Rosemary con la herencia de sus padres. Al parecer, iba a desenmascararla. El teléfono de Nora volvió a vibrar. Jack la llamaba por 5ª vez aquella noche. Ella colgó la llamada. ¿El hijo no lo sabe?, preguntó el abogado con comprensión. Lo sabrá, pronto. Llamaron a la puerta. La recepcionista anunció que la SRA Grove había llegado, sola, como habían pedido. Rosemary entró, todavía con el vestido de noche de la cena. Solo el camafeo estaba un poco apartado, un descuido desacostumbrado en ella. ¿Qué clase de circo es este?, trató de mantener su tono altivo. ¿Sabe qué hora es? Siéntese, señora Grove. Stevenson señaló una silla. Estamos teniendo una conversación seria. Si esto es algún intento de chantaje... No, Rosemary. Nora colocó el primer documento delante de ella, una fotografía de la caja fuerte encontrada en el lago. Se llama Justicia. Vio cómo los ojos de su suegra se abrían de par en par, cómo le temblaban los dedos al coger la fotografía, cómo... Ya te lo dije, a veces los ahogados resucitan. Nora sacó el siguiente documento. ¿Recuerdas esta receta? Para un medicamento que puede provocar un paro cardíaco en grandes dosis, el mismo que le recetaron a Fred Thompson una semana antes de morir. Eso no prueba nada. Rosemary se enderezó en su silla. Solo registros antiguos del hospital. ¿Y estas? Stevenson extendió las cartas delante de ella. Las últimas advertencias de su marido.
que está a punto de destapar el fraude de su herencia, y extractos bancarios, transferencias de dinero al detective. Encontró algo grande, ¿no? Algo que podría arruinar tu reputación. Rosemary guardó silencio, revisando los papeles con manos temblorosas. La máscara de impecabilidad se derretía ante sus ojos. ¿Tienes idea de lo que pasará cuando esto se haga público? El abogado continuó. Una enfermera respetada, un pilar de la sociedad, y de repente semejante escándalo. El asesinato de su marido, la muerte fingida de una colega, el fraude de la herencia. ¡Cállate!, saltó de repente. No entiendes nada. Quería arruinarlo todo, toda mi vida, todo lo que he construido. ¿Crees que es fácil ser mujer en este mundo? Sostener una marca, estar a la altura de las expectativas, y él iba a contármelo todo. ¿Decirme qué, mamá? Jack estaba en la puerta, pálido, despeinado. Aparentemente había estado buscándolos por toda la ciudad. ¿Jack? Rosemary se tambaleó. ¿Qué estás haciendo aquí? Seguí tu coche. Entró en la habitación. Después de lo que pasó en la cena, debería haberlo sabido. Se acercó al escritorio, cogió una de las cartas. Recorrió el texto con la mirada. ¿Es verdad? ¿Lo mataste? Cariño, no lo entiendes. Rosemary le tendió los brazos. Lo hice todo por nosotros, por la familia. Quería quitárnoslo todo, nuestro hogar, nuestra posición en la sociedad. ¿Por la familia? Jack retrocedió. ¿Mataste a un hombre por una posición en la sociedad? Rosemary se acomodó en su silla. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchando su impecable maquillaje. No tienes ni idea. Todos estos años, temiendo cada día que la verdad saliera a la luz. Puede elegir SRA, Grove. Stevenson sacó otro documento. O entregamos todo el material a la policía y el caso se hace público, o escribe una confesión limpia y negociaremos un acuerdo especial con la fiscalía. ¿Una confesión? Rió histérica. ¿Para que todo el mundo lo sepa? ¿Para que mi nombre... Mamá. Jack se arrodilló a su lado. Ya basta. Solo deja de mentir. Rosemary miró a su hijo durante un largo momento. Luego desvió la mirada hacia Nora. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Desde el principio? No, solo hacía mi trabajo, y encontré lo que intentabas ocultar. Rosemary se quitó lentamente el camafeo del cuello, exactamente el mismo que le había regalado a Nora para su boda. ¿Sabes por qué me lo puse? Colocó la joya sobre la mesa. Fue lo último que me regaló. El día antes me dijo que iba a ver a un abogado. Lo guardo como recordatorio. A veces hay que hacer cosas que dan miedo para proteger lo que uno quiere. SRA. Grove. Stevenson le indicó el formulario de confesión. Es hora de tomar una decisión. Al otro lado de la ventana amanecía. Rosemary cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Jack se quedó mirando por la ventana, incapaz de ver cómo se desmoronaba la visión de su propia madre. Nora sintió un extraño vacío. No había triunfo ni regodeo, solo cansancio y la certeza de que la vida nunca volvería a ser igual. Rosemary empezó a escribir. La policía trabajó en la mansión durante el segundo día. Revisaron metódicamente todas las habitaciones, golpearon las paredes, examinaron el contenido de armarios y cajones. Jack estaba sentado en el salón, observando cómo los hombres uniformados registraban las pertenencias de su infancia. El detective Harris, un hombre mayor de rostro cansado, estaba sentado frente a él haciendo preguntas. Nora cogió a su marido de la mano. Él había insistido en que estuviera allí. ¿Así que nunca ha notado nada sospechoso? Harris volvía a lo mismo por tercera vez. No, Jack negó con la cabeza. Yo era un adolescente cuando Harry desapareció. Mamá dijo que se había ido a México. Yo solo lo creí. Algo retumbó en el primer piso. Aparentemente CSI había llegado al ático. Jack se estremeció.
Detective. Una voz excitada llegó desde arriba. Hemos encontrado un escondite en la pared. Hay algo de papeleo aquí. Harris se levantó. Disculpen, tengo que comprobarlo. Mientras se alejaba, Jack se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Cómo no lo vi? Todos estos años, viviendo en la misma casa. No podías saberlo, dijo Nora en voz baja. Se le daba muy bien ocultarlo. Las voces de los periodistas llegaban desde la calle. Estaban de guardia en la valla desde que la policía había iniciado la búsqueda. La historia de una respetada enfermera que había asesinado a su marido 20 años atrás se había convertido en la principal sensación de la ciudad. Harris bajó con una carpeta en la mano. Hemos encontrado los documentos testamentarios originales y otra cosa interesante, el diario de su madre. Parece que estaba escribiendo algunos detalles. Jack asintió en silencio. Cada vez le costaba más hablar. La comisaría donde Rosemary estaba retenida era silenciosa. Estaba sentada muy derecha, tan impecablemente vestida como siempre, solo que el camafeo que llevaba al cuello ya no estaba allí. ¿Por qué? Fue todo lo que Jack pudo preguntar. Quería arruinarlo todo, habló ella con calma, como si estuviera explicando una obviedad. Encontró el verdadero testamento de mis padres. Empezó a amenazar con contárselo a todo el mundo. No podía tener un escándalo. ¿Así que lo mataste? Protegía a mi familia, nuestra reputación. ¿Reputación? Jack casi gritó. ¿Mataste a un hombre por dinero y reputación? Rosemary apretó los labios. No lo entiendes. En nuestra posición... No, tú eres la que no lo entiende. Tú misma lo arruinaste todo, con tus propias manos. Salió corriendo de la sala de interrogatorios. Nora lo encontró en el baño, vomitando bilis. Por la noche volvieron a su piso. Las noticias estaban en la tele. La foto de Rosemary, imágenes de la búsqueda, comentarios de los vecinos. Nunca lo pensarías. Una mujer tan respetable. Siempre parecía un modelo de decencia. Jack cambió mecánicamente de canal. En todos aparecía ella, su madre, la asesina de su primer marido, el hombre que había vivido una doble vida durante 20 años. He pedido la baja, dijo finalmente. Ahora mismo no puedo trabajar. Todo el mundo en el hospital habla de ello. Nora le trajo té. ¿Por qué no nos vamos un tiempo? ¿Solo hasta que las cosas se calmen? ¿Y luego qué? ¿Volver como si no hubiera pasado nada? ¿Fingir que mi madre no es una asesina? Se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto. Luego añadió en voz baja. ¿Sabes qué es lo peor? Pienso en mi infancia, en todas esas cenas familiares, en su moralizante, y pienso que ya era una asesina. Sentada frente a mí, enseñándome a ser honesta, y sabía que había matado a un hombre. Nora lo abrazó. ¿Qué podía decir? No había palabras que pudieran ayudarla a superar semejante revelación. Fuera, los faros parpadeaban. Otro coche patrulla. La policía vigilaba la casa de los periodistas, demasiado insistentes. Mañana habría una rueda de prensa para anunciar los resultados oficiales de la investigación. Pero ya estaba claro para todos. La respetable señora Grove era una asesina, y su impecable reputación no era más que una máscara tras la que se escondía otra mujer. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jack en la oscuridad. Nora no contestó. Ni ella misma lo sabía. El juicio duró 3 semanas. El público estaba fascinado por la historia de una respetable enfermera que había guardado un terrible secreto durante 20 años. Rosemary se comportó con su dignidad habitual. Incluso en la sala del tribunal su aspecto era impecable, traje estricto, pelo perfecto, espalda recta. Jack asistió a todas las sesiones. Nora podía ver lo duro que le resultaba escuchar a los testigos, estudiar las pruebas, revivir una y otra vez la historia de la traición. Había perdido peso, tenía ojeras, se había tomado una larga excedencia en el hospital, no soportaba las miradas compasivas de sus colegas.
El fiscal construyó metódicamente el caso, documentos de herencia falsificados, la investigación que Harry había iniciado, los medicamentos robados del hospital, la historia de la caja fuerte que Rosemary no pudo recuperar del fondo del lago, temerosa de llamar la atención. La acusada actuó a sangre fría y de forma calculada, dijo el fiscal. Planeó meticulosamente el asesinato, escenificó la desaparición y durante 20 años mantuvo la leyenda de la huida de su marido a México. El abogado de Rosemary intentó basar la defensa en la inestabilidad emocional de la acusada, en su miedo a perder su reputación y su posición en la comunidad. Pero el jurado no quedó convencido. El día del veredicto, la sala estaba llena. Rosemary se levantó cuando el juez empezó a leer. Declarada culpable, asesinato premeditado, encubrimiento del delito, cadena perpetua. No se inmutó. Solo apretó más los labios y cuadró los hombros, un gesto que Nora había visto tantas veces en la mesa familiar. Después de la reunión, Jack le pidió a su mujer que esperara en el coche. Quería hablar a solas con su madre. Nora observó a través de la ventana cómo los conducían a la sala de visitas. Regresó 1 hora después, demacrado y con los ojos rojos. «Me lo ha contado todo», dijo ensordecedor mientras se ponía al volante. Cómo encontró el testamento de sus padres en unos papeles viejos, cómo falsificó los documentos para conseguir una parte mayor de la herencia, cómo Harry empezó a sospechar algo y contrató a un detective. Se quedó callado, mirando al juzgado. ¿Sabes lo que dijo? Que sigue pensando que hizo lo correcto, que estaba protegiendo a su familia, nuestro nombre. Ella todavía cree que esa reputación valía la vida de un hombre. «Lo siento», dijo Nora en voz baja. Y ella también preguntó, «¿Por qué no me dijiste lo de la caja fuerte enseguida? ¿Por qué esperaste?» Nora sintió que se le enfriaba la espalda. Tenía que estar segura, reunir todas las pruebas. Y tenía miedo de perderte. Pero aún así buscaste la verdad, incluso sabiendo que podría arruinar nuestras vidas. Jack, no, lo entiendo. Arrancó el coche. Hiciste lo correcto. Es solo que es complicado. Todo es complicado. Condujeron en silencio. Calles familiares flotaban fuera de la ventana. La ciudad tenía vida propia, pero para ellos todo había cambiado irrevocablemente. «Voy a vender la mansión», dijo Jack de repente. «No puedo seguir allí. Hay demasiadas cosas». Nora asintió. Llevaba mucho tiempo esperando esta decisión. «Y tal vez deberíamos salir de la ciudad, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca». «¿Estás segura? ¿Qué pasa con el hospital, con tu trabajo?» «Soy un buen cirujano. Encontraré un sitio. Es solo que cada rincón de este lugar me recordará a ella ahora, de lo que hizo». Llegaron a la casa. Un periódico fresco yacía en el porche, una foto de Rosemary esposada en la primera página, un gran titular sobre la sentencia. Jack cogió el periódico y dijo, «Siempre he estado orgulloso de ella. Es una persona fuerte y de principios, y resulta que sigue siendo tu madre». Nora le apretó la mano. «Haga lo que haga». «Sí, eso es lo que da miedo». Subieron al piso. Nora empezó a preparar la cena. Acciones sencillas y familiares ayudaban a crear la ilusión de normalidad. Jack se sentó a la mesa, hojeando distraídamente el periódico. «¿Vamos a conseguirlo?», preguntó de repente. Nora pensó en el largo camino que les esperaba, en la confianza que tendrían que reconstruir, en las pesadillas que les perseguirían a ambos. «Sí», se sentó a su lado. Poco a poco, día a día. Fuera de la ventana, el sol se ponía. En algún lugar, en una celda, Rosemary Grove comenzaba su nueva vida, sin máscaras ni fingimientos. Y ellos también estaban empezando de nuevo, y daba miedo, y era doloroso, y necesario. Jack tomó la mano de su esposa. Había un largo camino por delante, pero lo recorrerían juntos.
El final.